Hola, bienvenidos. En abril del año 2003, una patrulla israelí que vigilaba la ciudad de Jenin desde el aire grabó una inquietante escena. Un presunto cadáver palestino se caía del ataúd durante el entierro y volvía a subir a él. Las imágenes, difundidas por todo el mundo, dieron que pensara mucho sobre lo que realmente sucedía en Cisjordania, donde, según contaban los medios de comunicación occidentales, se había producido una gran masacre. Las imágenes llegaron hasta los Estados Unidos. Allí, un profesor de la Universidad de Boston, que había conseguido algunas cintas con el material en bruto grabado por los cámaras palestinos, se puso manos a la obra para desenmascarar la manipulación a la que Occidente estaba siendo objeto. El resultado fue el siguiente reportaje. Su autor, Richard Landes, lo llamó Hollywood, según las fuentes palestinas, y no dejó indiferente absolutamente a nadie, porque es de esos documentales que hay que ver. Libertad Digital se lo ofrece en exclusiva y por primera vez en español. Pase el día. One prize President Clinton will not take with him when he leaves office in January is peace between the Israelis and the Palestinians. He tried, but it just didn't work out. In fact, what's happening over there right now is looking more and more like a war, the latest Arab-Israeli war. The fiercest battles in the Middle East were waged right here at the crossroad, at that army post which is there to protect the settlement, which is the focal point of Palestinian rage. In this one tiny area, which Palestinians now call the Martyrs' Junction, more than 30 were killed and hundreds were wounded. Millones de telespectadores han visto este completo reportaje. Planos de combate y heridos como estos han sido emitidos en todo el mundo. Dramáticas imágenes que aparecen sobre la pantalla, presentadas como una larga historia, son la principal fuente de información del inacabable conflicto entre árabes e israelíes. Pero falta algo que elude la atención de los editores del informativo y de los propios telespectadores. Examinemos estas imágenes en su contexto original, la grabación sin editar con la cual los periodistas trabajan para montar en vídeo sus crónicas. La mayor parte de los planos de vídeo que está a punto de ver fueron grabados por camarógrafos palestinos que trabajaban como autónomos para las agencias de noticias occidentales en el cruce de Netzraim, en la Franja de Gaza, el 30 de septiembre del año 2000. La posición israelí es esta. Junto a ella hay una fábrica 2 veces más alta que el puesto israelí. Detrás hay 2 torres residenciales conocidas como las Gemelas. Policías palestinos e israelíes han estado patrullando conjuntamente de acuerdo a lo estipulado en los acuerdos de Oslo. Ese día, una vociferante multitud se reunió en el cruce armada con piedras y cócteles Molotov y atacó el puesto israelí. Al poco los policías palestinos se apuntaron al ataque contra el puesto haciendo uso de sus armas de fuego. Esta escena, grabada por un camarógrafo palestino que trabajaba para el canal France 2, nos muestra a un palestino supuestamente herido por los disparos israelíes que es evacuado en una ambulancia. Suena un disparo. El hombre cae a tierra agarrándose su pierna derecha. La ambulancia llega solo en unos segundos. Por fortuna podemos ver esta misma escena tomada desde un ángulo diferente, grabado por otro cámara que trabajaba para una agencia internacional. Vemos 3 hombres, aparentemente bajo el fuego, que arrastran al herido por el asfalto hasta la puerta trasera de la ambulancia. Pero si están bajo el fuego enemigo, ¿por qué la ambulancia se detiene tan lejos del herido, obligando a los otros a cargar con él? ¿Por qué la ambulancia no se detiene delante del herido, protegiéndole del paso del fuego israelí? ¿Es esta la mejor manera de evacuar a un herido? Veamos la escena de nuevo a cámara lenta. Pero un momento, el balazo se había producido en la pierna derecha. Pero vemos que al subirlo a la camilla, no hay indicios de sangre en esa pierna. Es más, cuando le tumban sobre la camilla, lo hacen sobre la pierna supuestamente herida, sin que el herido se queje. ¿Podría esta escena estar falseada? ¿Podría haber la ambulancia aparecido en el momento exacto? No está claro. Podría ser real, podría ser teatro. Los medios, sin embargo, lo tomaron como auténtico e hicieron con ello una noticia. 15 heures, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza.
Veamos ahora otra escena de combate grabada ese mismo día, o quizá al día siguiente. Un miliciano palestino dispara a un agujero practicado sobre un muro. Parece un momento tenso de combate de casa a casa. Se asume que está disparando a los israelíes. Está disparando en su dirección. No, no puede estar disparándolos. Esta es su posición, en el extremo de la fábrica, totalmente fuera del alcance del puesto israelí. ¿Hay soldados israelíes dentro de la fábrica? Todos los testigos coinciden. Los israelíes nunca abandonaron su puesto fortificado. Imágenes tomadas con anterioridad nos permiten ver lo que hay al otro lado del boquete. El combatiente palestino charla con sus compañeros dentro de la misma habitación a la que poco después disparará. Una muchedumbre, casi todos civiles, se congregan alrededor de la milicia palestina que entra y sale del agujero. Un civil incluso da órdenes a los milicianos. ¿Es esto una zona de guerra? Ordenan desalojar el área. Varios milicianos se alinean como si le estuvieran cubriendo. ¿Pero de quién? No, desde luego, de las balas israelíes. Ahora el miliciano corre hacia el boquete y dispara dentro de una habitación que está vacía. El material sin editar muestra una preparación de la escena. Una sola imagen se convierte en noticia. Veamos una tercera escena. Este cortejo fúnebre fue grabado por una patrulla de reconocimiento israelí poco después de una operación militar en el Jenin en abril de 2002. Según fuentes palestinas, el ejército israelí había masacrado cientos de civiles que luego tuvieron que enterrar. En este entierro, el cadáver se cae por accidente. Cuando se reagrupan, el cadáver sube de nuevo y se mete en el ataúd. Más tarde, una multitud se une a la procesión. El cadáver vuelve a caerse. La gente sale en estampida asustada porque el muerto esté aún con vida. Pero los que llevan el féretro se agrupan y el cadáver sube de nuevo al ataúd donde es debidamente amortajado. Y de nuevo lo envuelven en el sudario. Bienvenidos a Pallywood. Pallywood es una boyante industria de cine al aire libre. Noticias preparadas que se graban en tiempo real con el trasfondo de un complejo conflicto que todos creemos conocer. Hay directores, maquilladores, platós, extras que figuran a menudo como muertos o heridos, atrezo, especialmente ambulancias, un montón de cámaras y a veces mucho público. Pallywood funciona conforme a una serie de secuencias básicas. Una persona finge o exagera una herida y atrae a una multitud lista para grabar y ansiosa por unirse ante la más mínima provocación. En ocasiones alguien silba o hace señales con las manos y una ambulancia entra en escena en el momento exacto. Hombres desesperados recogen a la víctima, causándole a veces más daño, y lo meten en una ambulancia. Lo distintivo de Pallywood es que los heridos parecen más jugadores de fútbol actuando para el árbitro que víctimas reales. Ambulancias siempre listas y toscas evacuaciones que podrían empeorar el estado o incluso matar a una víctima realmente herida. ¿Por qué de un modo tan brusco? Los que evacúan a los heridos parecen estar presos del pánico, pero ¿por qué? Aparentemente están bajo el fuego israelí. Actúan sin duda como si lo estuvieran. Pero si ese fuera el caso, ¿no deberían alejar al herido de la línea de fuego? Aquí tenemos a un grupo de jóvenes alejando de los israelíes a un chico supuestamente herido. Pero cuando llegan al otro lado de la calle, un adulto coge al chico y se lo lleva a la ambulancia que espera delante del puesto israelí. Un lugar donde la gente que rodea la ambulancia parece no tener demasiado miedo de los disparos israelíes. Veamos esta otra escena. Este joven corre por la calle alejándose de los israelíes con un cóctel molotov entre sus manos. Se lo pasa a otro.
Tiene una mancha roja sobre su frente que parece de sangre, pero por sus movimientos no hay signos de que esté herido. Corre hacia la multitud y se convierte en una víctima de guerra. Puede apreciarse que aunque debería comportarse como alguien con una herida en la cabeza, se sienta, se mantiene erguido mientras cargan con él. Pueden ver también al cámara de France D grabando el dramático acontecimiento. ¿Pero qué hacen ahora? El grupo le lleva directo frente al puesto israelí. La gente se agolpa, dando la espalda a las armas israelíes, sin la más mínima preocupación, a pesar de que están evacuando a una supuesta víctima de sus disparos. Esta gente está en una zona de guerra o en un set cinematográfico. Esta lógica retorcida de Pallywood es una de las grandes revelaciones cuando se examina el material de vídeo sin editar. Cuando no están actuando incluso en las escenas con actores, los palestinos no tienen miedo de las armas israelíes. Hemos localizado dos áreas de acción principales. Un estudio al aire libre, muy lejos del puesto israelí, que es donde se representan las escenas de batalla. Aquí combatientes y civiles corren a guarecerse y hacen cuerpo a tierra esquivando un fuego virtual. El otro área, al alcance del fuego israelí, es el lugar preferido para grabar las evacuaciones en ambulancia. Mientras unos cuantos chicos tiran piedras, otros a su alrededor disfrutan del espectáculo. Aquí se graban casi todas las evacuaciones en ambulancia, con aparente indiferencia ante la posibilidad de que el puesto israelí situado a sus espaldas pudiese comprometer la credibilidad de las escenas representadas. Coches, taxis y camiones atraviesan el cruce. Una familia incluso pasea. Los operadores de cámara y sus ayudantes dan la espalda a los israelíes al pasar una ambulancia. Nuestros acalorados actores parecen estar más atentos a las indicaciones del director que a la realidad. ¿Cuál es la real? A veces es difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Este tiroteo es real, pero el cámara está muy lejos, detrás de la fábrica, grabando otras escenas de combate sin israelíes a la vista. Esta escena parece convincente. Tiroteo real, es cierto, pero ¿peligro real? No, al menos de los israelíes. El cámara se desplaza ahora hacia el norte del cruce, la fábrica detrás de él. Un hombre está tirado en la cuneta. ¿Se está poniendo a cubierto? ¿Tal vez está herido? ¿Por qué está tumbado de espaldas? ¿Acaso es que ahí abajo la cobertura es mejor? Pallywood emplea, además de camarógrafos sobre el terreno, periodistas que cocinan las crónicas sobre la crueldad israelí. Ali Smodi da instrucciones a sus operadores de cámara de camino al lugar asignado. Un clásico. فلسطينية كانت ولا أجنبية كانت أنها تولد ولادة طبيعية على سرير في مستشفى. شغلت السيارة من هون نلاقي الأمبولانس في قباطي. نعم. تقريبا 12 وثلث. هسه من 12 وثلث بين مسافة من جنين لقباطي تستعملش 5 دقائق. الأمبولانس قعد حوالي ربع ساعة اللي هو تأخير الجيش على الحاجز. يعني الجيش كان في حواجز؟ في حاجز اللي هي على منطقة جنات هون مضرة على جنات. وفي هاي الفترة الولد أنا أجل المخاض لزوجتي وأنا اللي ولدتها وقمت بعملية الولادة كلياتها أنا. طيب رغم إني أنا بعرفش بهذا الحكي. أنت اللي كنت سائق؟ أنا اللي كنت سائق. Pero sabemos que la mujer dio a luz en el hospital y que el periodista había hablado de camino al hospital con el médico que asistió al parto. خليهم الله يخليك وانت اللي ولدتها انت اللي ولدتها لا يعني هسه انت بيربط معك انك انت باللحظه مش وين ما بتولد.
Vemos como el médico que asistió en el parto alecciona al padre. حالك انك يعني خايف محرج كيف شو صار يعني هيك الوضع اللي كان يعني كيف الوضع اللي كنت فيه لما باللحظه انه ويلك الولد بده يطلع ويلك الام وانت ما عندكش خلفيه وفيش معك حدا يساعدك اصلا فيش معك حدا لحاله بالسياره انت لحالك بالسياره زوجتي لحالنا فيش ولا بالضبط كيف شعورك كيف بدك تطلع الولد طب الولد طلع الام زوجتك بتصيح انه ولدت. Los periodistas y cámaras palestinos no están solos en eso de crear las noticias. Le deuxième jour, le 4, à 2 heures du matin, l'hôpital a été frappé par 11 obus de chars. 11 obus de chars. Ouais. Donc en fait, ils ont véritablement visé l'hôpital. C'est sûr, je suis certain. C'était Ah oui. c'est pas un obus, c'est une erreur, mais 12. Ouais. Je vous dis, les traces, elles sont jusqu'à maintenant. Hein. C'est vrai. Ouais, ouais. On pourra filmer les... Oui, oui, vous pouvez filmer les traces. Les traces. Ah, ouais. Regardez là, les escaliers là en bas, il y a une place. On voit un trou, oui. Oui, le trou là-bas. C'est les obus alors. Oui, et là aussi, c'est des obus, mais c'est des obus antipersonnels. We know exactly what the building looks like when a tank shoots at it. Producciones Pallywood confirma las repetidas quejas de los portavoces palestinos. Los soldados del ejército de ocupación hacen la vida imposible de víctimas inocentes, constantemente, intencionadamente, malévolamente. Vous ne voulez pas que les gens reçoivent le traitement nécessaire et adéquat. Même pas, on a tout distribué, on n'a même pas de quoi manger. מה שרוצה לבד לפורקים, אני מאשר את זה. כל מה שרוצה לקחת, אני מאשר את זה. ואני בכל לא פעמו. שום מה בדיוק עוד עבד לפורקים. Pallywood es un secreto a voces en su propia tierra. El público disfruta del espectáculo aquí, justo enfrente de los destacamentos israelíes. A veces hay que vaciar el plató antes de grabar la escena. En Pallywood hay aplausos y sonrisas satisfechas tras una buena representación. Así funciona Pallywood. Los medios de comunicación de todo el mundo extraen unos cuantos planos convincentes de estas representaciones teatrales y los presentan como noticias. In this one tiny area, which Palestinians now call the Martyrs' Junction, more than 30 were killed and hundreds. Ni siquiera los palestinos hablaban en aquellos momentos de cifras de bajas como las que da el presentador. El New York Times del 1 de octubre de 2000 informaba de 3 muertos el día anterior en Netzarim. Como veremos, al menos 2 de estas muertes resultaron no tener fundamento alguno. Puede parecer que Pallywood es capaz de influir y convencer tan solo a un público ingenuo, pero no. Engancha también a los mejores periodistas, quizá por su candidez en su siempre creciente producción de víctimas. More than 30 were killed and hundreds were wounded. In modern warfare, one picture can be worth 1,000 weapons. Y esto es precisamente de lo que va Pallywood. Sorprendente, ¿verdad? De todo lo grabado durante aquel día en el cruce de Netzarim, hubo una imagen que recorrió el mundo a la velocidad del rayo. La muerte del niño Mohamed al-Dura puso un antes y un después en la segunda intifada, el peor y más sangriento de los levantamientos palestinos. Pero, ¿quién mató a Mohamed al-Dura? ¿Fueron los soldados israelíes? ¿Realmente murió el niño en aquel cruce? La segunda parte de Pallywood está dedicada en exclusiva a este caso. No se lo pierdan.
Este hombre es Charles Enderlin, corresponsal en Oriente Medio de France 2, una de las principales televisiones públicas de Francia. Ciudadano francés e israelí al mismo tiempo, es un periodista muy respetado en Europa. El 30 de septiembre de 2000, cuando se encontraba en la ciudad cisjordana de Ramallah, su operador de cámara habitual, Talal Abu Rahmeh, le llamó desde el cruce de Netzarim en la Franja de Gaza y en medio de un tiroteo le avisó de que tenía un material de vídeo explosivo. Esa misma noche, Enderlin recibió las cintas de Talal acompañadas de un espantoso relato. Según Talal, este padre y su hijo quedaron repentinamente atrapados en un fuego cruzado que venía de todas las direcciones. Luego quedaron atrapados detrás de un cilindro de hormigón durante más de 40 minutos, debido exclusivamente al fuego israelí. El niño gritaba y el padre trataba de protegerlo, pero como insistía Talal, estaban atrapados por el fuego israelí a sangre fría. Los israelíes llegaron incluso a disparar a una ambulancia impidiendo que ésta les evacuase. ¿Cuánto del material disponible ese día grabado por Talal y otros 2 cámaras palestinos que trabajaban para importantes agencias de noticias internacionales corrobora esta historia? Examinémoslo. And what did you choose? All that material from the boy? From the beginning, I just give him from the beginning, from the shooting to the end. Lo único que queda del trabajo de Talal de ese día es una escena de poco más de 3 minutos y solo 59 segundos del padre y el hijo bajo el fuego. Y aún así, cada segundo de esa grabación sería más valioso que cualquiera de los planos que grabaron ese mismo día en el cruce. I'm the journalist, I decide what's important. All of that is throwing stones. Why I give them throwing stones and I have shooting? Why so little? Why so unfocused? ¿Por qué tan poco tiempo? ¿Por qué pocos primeros planos? ¿Por qué tan desenfocado? ¿Por qué tan solo Talal captó la escena? Otros 2 operadores de cámara grabaron la escena de ese día con Jamal y Mohamed Al-Dura detrás de aquel murete. El segundo cámara que graba desde atrás nos muestra que el tercer cámara estaba justo detrás del niño, a quien se le ve moviendo la pierna. Se les unió una cuarta persona justo cuando el tiroteo estaba en el peor momento. A diferencia de Mohamed y su padre, que estaba cubierto tras el murete de hormigón, los 2 cámaras y el cuarto hombre estaban directamente en la línea de fuego israelí. Si el padre y el hijo estaban atrapados, ¿por qué 2 hombres vendrían a guarecerse detrás de ellos cuando además no contaban con la protección extra del murete? Esta es la grabación del operador de cámara que se encontraba justo detrás del niño. Se ve perfectamente cómo Jamal, el padre, desplaza la piedra para protegerse. Y se escucha como padre e hijo hablan mientras la mano de Jamal se cuela dentro del plano. Si la escena era tan horrible como Talal la describió, ¿por qué ninguno de los 2 cámaras que estaban en aquel mismo lugar grabó la escena en aquel calvario de 40 minutos? They kept shooting in him. Believe me, they kept shooting in him. Cuando repasamos el tiroteo que fue grabado mientras padre e hijo se encontraban inmovilizados detrás del murete, se escuchan disparos, pero también largos períodos de silencio. In the first 5 minutes, it was shooting all of direction. But after that, no. It was only that direction. The direction behind me. La dirección detrás de él. Detrás de Talal hay una posición palestina, no de soldados israelíes. ¿Habrían disparado los palestinos en dirección a Al-Dura?
Aquí vemos la posición israelí. Escuchamos disparos, pero no hay evidencia alguna de que sea fuego israelí. De hecho, aun cuando se oyen disparos y vemos palestinos que corren a cubrirse, vemos a otros que se detienen delante de la posición israelí sin inmutarse. Por último, cuando vemos las escenas de Al-Dura, supuestamente bajo el fuego, simplemente localizamos 2 balas que impactan encima de sus cabezas, pero ninguna en el murete. Ninguna de las 2 balas viene del lado israelí. Así es como se vería un disparo que viene con el ángulo de la posición israelí. No se origina una nube de polvo en la dirección opuesta al disparo. Y así es como se verían disparos efectuados frontalmente. Ambas balas parecen venir de disparos hechos de frente, es decir, no de la posición israelí, sino de la posición palestina. Dado lo evidente del tiroteo, ¿podrían los Al-Dura estar inmovilizados? Cuando repasamos la grabación que fue tomada cuando ambos se encontraban detrás del murete y previamente a la famosa secuencia grabada por Talal, encontramos muchos palestinos entre el murete y la posición israelí. Muchos abandonaron entonces la escena dejando atrás al padre y al hijo. ¿Cómo es posible que todos ellos escaparan, pero no lo hicieran los Al-Dura? ¿Estaban huyendo o despejando el escenario? Si estuvo sangrando durante 20 minutos, por lo que después el hospital declaró como herida abierta en el estómago, ¿por qué se limitó Talal a grabar tan solo 28 segundos más sin que se apreciase signo alguno de sangrado masivo que cabría esperarse? I never saw shooting in my lifetime. 45 minutes shooting in the ball. De ser cierto esto, debería haber cientos, si no miles de impactos de balas sobre el muro. ¿Dónde están esos balazos? ¿Se los llevó también France 2? ¿Y por qué los agujeros de bala que sí podemos ver son circulares y no elípticos como sería de esperar si vinieran del lado israelí? Quienes al día siguiente vieron el vídeo sin editar de Talal, saben que por la mañana temprano, en el lugar en el que ambos fueron presuntamente abatidos, no había rastros de sangre. Sin embargo, por la tarde, cuando llegaron los reporteros extranjeros, tomaron fotos de restos de una sangre roja y brillante. Y aún así, no estaba en el lugar donde supuestamente había sangrado el estómago del niño durante 20 minutos. I saw the boy laying down, his father left, and the father going this like this. In that minute, I was sure the boy got killed. I was screaming, the boy is dead, the boy is dead. Es posible que Talal lo recuerde así, pero en realidad llevaba gritando, el niño ha muerto, bastante antes de que éste fuese alcanzado. Esta es la última escena grabada de los Al-Dura. Curiosamente, France 2 no la incluyó en su emisión. En la escena anterior ya se daba por muerto a Mohammed. El padre se gira sobre su hijo, que pone la mano sobre sus ojos en lugar de sujetarse con ella la herida del estómago. ¿Se está moviendo el niño muerto? Veámoslo de nuevo. Enderlan cortó esta escena porque mostraba los espasmos agónicos del niño, lo cual era demasiado doloroso para la audiencia. ¿Son estos espasmos agónicos o el niño echando un vistazo a la cámara? ¿Se editó esta escena para ahorrar dolor a la audiencia o para evitar embarazosas preguntas a France 2? Sorprendentemente no se recuperó ni una sola bala. Ni en el hospital, donde los médicos dicen haber tratado a 11 heridos, incluidos los Al-Dura, ni en el lugar de los hechos, que la policía no investigó. When there are differences in the assessment of a specific case, when further inquiries prove necessary, then of course investigation is mounted. But when there is an agreement over the identity of the culprit, then there is no need to conduct a detailed investigation. Then what do you all agree on?
that it was the Israeli side who committed this murder. We have evidence, the kind of the bullet. I filmed it, the kind of the bullet. We pick up the bullet from the wall. Cuando se le pregunta acerca de las balas, Talal se torna evasivo. What bullet was it? What would you say? How long was it? I don't know. You interviewed one from the general. He could tell you. Cuando se le dijo que el general no las tenía, Talal cambió de historia. France do collected. Cuando se dio cuenta de que el único representante de France 2 en el lugar de los hechos era él, que la emisora no hubiera podido ni querido conservar tales pruebas, que habría sido descubierto en una mentira, Talal replicó. So you're doing a better investigation job than the police? No, we have some secrets, you know, for ourselves. We cannot give anything, just everything. We have our secrets? ¿Tenemos algunos secretos? ¿Por eso hizo la señal de toma segunda en mitad de la escena de la muerte? ¿Por eso tapó Talal el objetivo? ¿Por eso no hubo autopsia? ¿Por eso no hubo investigación? ¿Por eso no hay más pruebas que apenas un minuto de grabación borrosa entrecortada y sospechosa? The ambulance cannot come or enter to save him maybe after 20 minutes from the boy lay down in his fatherland. ¿Por qué no grabó Talal la escena de la evacuación en la ambulancia? ¿Por qué no avisó a las cámaras del hospital para que grabaran imágenes de la llegada de los Al-Dura? ¿Por qué si uno de los conductores resultó alcanzado por los disparos no hay imágenes del tiroteo y de la evacuación? Ni siquiera imágenes de una ambulancia acribillada a balazos. Ask these questions right away. And you are blaming the Israeli soldiers? I'm blaming whoever was face to face with him. Okay? And you know, from that point, who was facing this boy and that child? The Israeli soldiers. Of course, okay. You said, now you're talking right. Quienes han visto las primeras pruebas de aquel día, que France 2 todavía no ha hecho públicas, quedan perplejos ante la gran cantidad de escenas amañadas que Talal grabó. Reporteros independientes pusieron a France 2 frente a estas inquietantes revelaciones obteniendo la siguiente respuesta. France 2 estaba tan obligada como nosotros a admitir que era un montaje. Sí, pero bien sabe que siempre es así. Talal Abu Rahma, fotógrafo de Bollywood y reputado fabricante de noticias, fue el único que grabó el icono definitivo de la intifada. Las preguntas siguen sin ser respondidas. Si fuese cierto, ¿por qué tantos secretos? ¿Por qué tantas mentiras? Gracias a los buenos oficios de la televisión francesa, Mohamed Al-Dura se transformó en un mito. Ni el cámara que cocinó las imágenes ni el periodista que las difundió imaginaban lo que habría de venir después. La muerte del niño palestino puso en pie de guerra a todo el Islam y dio el pistoletazo de salida a uno de los periodos más negros de la historia de Oriente Medio. Un icono convertido en la encarnación del odio. ما أجمل رائحة الأرض يرقص شلال دماء يتدفق من جسد غضب. Nada incita más al odio y al deseo de venganza que creer que alguien te está hiriendo a propósito. Y esto es cierto tanto para los niños como para los adultos. Qué fácil es perdonar a alguien cuando te hace daño sin querer. Qué fácil es vengarse cuando este daño es intencionado.
Pero conocer la intención de alguien, especialmente si no lo estás viviendo, es tan difícil. Los periodistas deberían pensárselo antes de cargar las culpas, sobre todo en los lugares donde se ha desatado un conflicto étnico y religioso. Sin embargo, en el que quizás sea uno de los puntos más calientes del mundo, el conflicto árabe-israelí, 2 reporteros acusaron vehementemente al ejército de Israel de asesinar intencionadamente a un inocente niño palestino en los brazos de su padre. Las consecuencias de esta acusación resuenan por todo el mundo. I believe firmly that nothing has been manipulated. Nothing has been manipulated. There is no fabrication, there is no manipulation. Nunca se le había ocurrido a Charles Enderlin que pudiese estar manipulando, que los palestinos hubieran disparado deliberadamente a los israelíes desde detrás del niño, o que este operador de cámara pudiese mentir. Así que en lugar de ofrecer al público la clásica tragedia del daño colateral a causa de la irresponsabilidad palestina que pone en peligro a sus propios hijos, Enderlin ofreció una historia de ataque consciente de las tropas israelíes sobre civiles indefensos. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tir venus de la position israélienne. ¿Por qué? Porque Talal se lo dijo. Y bajo juramento al día siguiente remarcó: confirmo que el niño fue asesinado a tiros intencionadamente y a sangre fría, y su padre herido por el ejército israelí. ¿Por qué Enderlin confió en su operador de cámara? ¿Acaso porque Talal nunca ha suministrado imágenes estilo Bollywood? ¿Quizá porque nunca miente? Los medios de comunicación palestinos sabían exactamente lo que había que hacer. Concluido el encargo bollywoodiense, dentro del mismo día, los palestinos alteraron las imágenes insertando un soldado israelí, apuntando y disparando para dar mayor autenticidad al reportaje de Enderlin, que situaba a los al-Dura como objetivo del fuego que viene de la posición israelí. Rápidamente encontraron las imágenes que necesitaban. Los telespectadores palestinos vieron un soldado israelí perfectamente uniformado disparando a Mohamed al-Dura hasta la muerte mientras el padre del niño rogaba misericordia. Alguien tan cruel no merece otra cosa que la muerte. Las impactantes imágenes provocaron a lo largo de los siguientes días una ola de violencia por toda Palestina e incluso por las ciudades israelíes, algo nunca visto en la historia del país. La Comisión Or, designada por el Tribunal Supremo de Israel, señaló a las imágenes de al-Dura como las causantes de los disturbios callejeros. Un árabe lo definió así: cuando vimos aquellas imágenes, pensamos que se había producido un cambio radical en el modo en que Israel los trataba. Nunca habíamos imaginado que los soldados israelíes fuesen capaces de asesinar a un niño a tiros. Pensamos que ni siquiera tenían piedad por los niños árabes y nos iban a masacrar. La violencia promovida por una televisión palestina adicta a los montajes de Bollywood tomó por legítimos todos los objetivos israelíes. Francotiradores. Tiroteos de un barrio a otro. Atentados con bombas en lugares públicos. Y todas las vías de diálogo cegadas. Y del mismo modo en que los enemigos de los judíos les habían acusado de pretender lo que ellos mismos estaban a punto de hacer, la televisión palestina no tuvo reparo en mostrar llamadas abiertas al genocidio. Invocando sangrientas y apocalípticas profecías. فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل. Y al mismo tiempo acusando a los judíos de genocidio.
Los sentimientos palestinos, sacudidos constantemente con vídeos del icono, hirvieron en un frenesí de odio y violencia. 12 días después de la emisión de las imágenes, una turba atacó a 2 reservistas en Ramallah, la capital oficiosa de Palestina. La multitud descontrolada asesinó salvajemente con las manos a los 2 hombres, los descuartizó y arrastró sus restos por las calles. Y todo mientras gritaban enloquecidos: «Venganza por la sangre de Mohamed al-Dura». El linchamiento de Ramallah mostró al mundo cómo la propaganda palestina había abierto la caja de los truenos. Un fotógrafo británico presenció la escena. Vi horrorizado cómo sacaban a aquel hombre de los pies. La parte inferior de su cuerpo estaba incendiada y habían disparado sobre la parte superior. Le habían golpeado de tal manera en la cabeza que ésta parecía pulpa, como gelatina roja. Dios santo, pensé. Han matado a este chico. Estaba ya muerto, pero seguían golpeándole la cabeza con furia. Eran como animales. Un palestino me dio un puñetazo en la cara. Otro palestino me señaló gritándome para que no tomara fotos mientras otro me pegaba de nuevo en la cara. Temí por mi vida. Había tal odio, tal cantidad de odio y rabia desfigurando sus caras. La venganza de sangre se había consumado. Mohamed al-Dura, víctima inocente de la maldad israelí, se transformó en el centro de una industria simbólica al servicio de los lamentos y la indignación de la intifada, del panarabismo y del panislamismo. Se convirtió en el icono de la intifada en los medios de comunicación árabes y palestinos. Se convirtió en el tema de las clases de inglés. De reuniones y canciones escolares. Los resultados sobre los niños fueron rápidos y aterradores. الشهادة كتير شيء جميل جدا جدا. كل الناس بتتمنى الشهادة. لأنه يعني إيش في أحلى من إنك تروحي على الجنة. طب مين أفضل؟ السلام مع وجود حقوق كاملة للشعب الفلسطيني ولا الشهادة؟ الشهادة. أنا أخذ حقي بعدين أستشهد. لأنه بدنا نعيش إحنا طفولتنا حياتنا. Los atentados suicidas sobre objetivos civiles, obra antes de extremistas y que eran rechazados por los principales imanes, empezaron de nuevo en noviembre de 2000, pero esta vez contaban con el apoyo y el entusiasmo palestino. Los primeros terroristas suicidas invocaban la venganza por al-Dura en sus vídeos. A mediados de 2001, la ola de atentados suicidas había despertado tal entusiasmo entre los palestinos que hasta limaban diferencias entre ellos. Tanto los fanáticos religiosos, que los habían inventado, como los guerrilleros civiles que crearon los suicidios femeninos, competían por ganar prestigio mientras palestinos bailaban en la calle cada vez que se producía un atentado suicida con muertos israelíes. Una industria del odio y de la violencia, un culto a la muerte surgió en los medios de comunicación y en las escuelas. El linchamiento de Ramallah se convirtió en una parte del currículum. Los niños en las guarderías imitaban a los hombres de Ramallah levantando sus manos pintadas de rojo. En diciembre, cuando las aguas fueron serenándose, cuando los padres empezaron a meter a sus hijos en casa para librarles de un lavado de cerebro que iba a costarles la vida, We are teaching them that after the suicide attacks, the manhood makes it go to the highest state in paradise. El odio se metió en las casas a través de la televisión que presentaba a al-Dura como un mártir heroico que les llamaba para que le acompañasen en el paraíso. ما أجمل رائحة الأرض يرويها شلال دماء يتدفق من جسد غض. Entre tanto, la imagen tuvo un impacto explosivo fuera de Palestina. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Estas imágenes fueron emitidas en todas las televisiones del mundo.
En solo una semana se manifestaron multitudes enfurecidas que injuriaban a Israel y apoyaban al pueblo víctima de Palestina. En Europa, los revolucionarios occidentales se unieron a la población inmigrante para protestar contra el sionismo criminal, gritando al unísono: «¡Muerte a los judíos! ¡Matad a los judíos! Sharon es un asesino». Fue el comienzo de un fructífero matrimonio entre yihad y revolución que cristalizó en el mismo grito global de rabia. La violencia fue llegando poco a poco. Ataques a judíos, a sus propiedades, a sus cementerios. El primer pogromo global de la historia. La manifestación de París en la Plaza de la República personifica el nuevo mensaje. Al-Dura, como víctima inocente de la malicia israelí, se convierte en un símbolo de la querella palestina contra Israel. Los israelíes son nazis, son asesinos genocidas. Los creadores de opinión occidentales, abrazando la identificación de los judíos con los nazis, adoptaron lo más venenoso de la retórica palestina. Dando una justificación a los mismos impulsos genocidas que tomaban como una absolución personal. Como dijo Oriana Fallaci en 2002, me parece vergonzoso que haya en Italia un desfile de individuos vestidos como los terroristas suicidas, que vomitan contra Israel horrendos insultos, que portan fotografías de los líderes israelíes en cuya frente han dibujado la esvástica, que incitan a la gente a odiar a los judíos. Más siniestro fue el papel que jugó Al-Dura en los círculos yihadistas. Pocos meses después del incidente, Osama Bin Laden apareció con un llamamiento en vídeo de reclutamiento para la Guerra Santa Mundial. Dentro del mismo incluyó una sección dedicada a Palestina plagada de escenas extraídas de los reportajes de Hollywood y otra sección dedicada en exclusiva a Al-Dura. El compungido locutor avergüenza a la audiencia musulmana por no vengarse de un crimen tan abyecto. عمرك الصبي تبدد محمد يا فدا ناظريك كل زعيم محمد حظه في الوغى أدان وندد محمد يا فدا ناظريك كل جبال راح من 1000 فرسخ يتوعد محمد يا صبيا محمد مات في أيدي اليهود محمد لا تنادينا فإن 5 meses más tarde, en la conferencia de Durban, reunida para luchar contra el racismo en el mundo, la multitud demonizó sin límite a Israel y a los Estados Unidos. Los manifestantes llevaban el retrato de Mohammed en manifestaciones llenas de cólera que denunciaban el genocidio israelí. Mohammed Al-Dura fue el santo patrón del Festival del Odio de Durban. 4 días después, Bin Laden golpeó. Seguramente no fue Durban lo que inspiró una atrocidad planeada durante largo tiempo. La ideología de la muerte, encarnada en un atentado que costó la vida a miles de personas sin importar raza o religión, y que vino como un soplo de honor y venganza musulmanes, se había criado en los márgenes del Islam y en la opinión pública mundial durante una generación. Tal vez le habían dado la impresión de que a la vista de tal devastación, el mundo se alegraría de su poder. Y muchos lo hicieron. Support as it is seen of Israel in this conflict, in this Middle Eastern conflict. However, while some Palestinians were taking to the streets in apparent celebration, one youth was quoted as saying, as he received sweets handed around in celebration, "This is a sweet from Osama bin Laden," he said. Varios meses después, yihadistas pakistaníes secuestraron y asesinaron al periodista Daniel Pearl por el mero hecho de ser judío. Sacaron un vídeo en el que intercalaban escenas de Mohammed detrás del murete con las del degollamiento de Pearl. Fue el primer vídeo de un truculento serial de ejecuciones grabadas y luego subidas a Internet.
Estas imágenes, que deberían haber muerto en el suelo de la sala de montaje con el despido del cámara por falta de honradez, se convirtieron rápidamente, gracias a Charles Sunderland y a la credulidad de los medios occidentales, en uno de los libelos más sangrientos de la historia de los mitos destructivos. Se convirtió en el icono más poderoso en la lucha contra Israel, contra los judíos y contra Occidente, en una enérgica llamada a la yihad. Los europeos, deseosos de borrar esta imagen de su conciencia culpable, sacaron a Al-Dura una y otra vez en televisión. Pocos sabían que estaban al mismo tiempo agitando la bandera de la yihad mundial, cuyo objetivo es también Europa. ¿Por qué estamos constantemente sorprendidos? Porque vivimos en esta época imprevista. ¿Es porque aún no hemos leído lo que está escrito en las pancartas? Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que la próxima semana vuelvan, porque tendremos algo bueno preparado para ustedes.